Hermanos, hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios le dice a Abraham: tienes que dejar tu tierra y tienes que irte a la tierra que yo te voy a dar. Abraham era de Ur de Caldeas. Dios es un Dios fiel a su palabra, a su doctrina, que lo que Él dice, eso se hace. Es un Dios que promete a sus hijos, y lo que Él promete, pueden pasar todas las cosas, pero las cosas que Él promete no se dejarán de hacer. Es un Dios de promesas, en otras palabras. En la Biblia hay muchas promesas. Unas que ya se cumplieron y otras que hacen falta por cumplirse, pero que hay muchas, las hay. Les decía hoy en la mañana en la misa de 8 que dejar su tierra no es fácil. Aunque sea un lugar feo donde antes vivíamos, pero hoy que estamos aquí lo extrañamos. Hoy que estamos aquí, algunos añoran estar por allá. Y estamos acá no porque nosotros quisimos, sino por las circunstancias que se dieron o se daban en nuestros lugares. Por eso nos encontramos acá. Si no se hubieran dado esos problemas, esas dificultades, creo que por nuestro propio gusto no estuviéramos acá, ¿no? Porque cuesta dejar su tierra, ¿sí o no? Claro que cuesta. Es bien difícil, es bien duro. A Abraham así le pasó. A Abraham Dios le dice: deja tu tierra y yo te voy a dar otra tierra. Y el hombre obedeció. El hombre fue fiel a Dios. Abraham le dice: mira, ¿y cómo puedo yo darme cuenta o cómo puedo estar yo sabedor que esa tierra va a ser mía? Y Dios le dice: tienes que traer unos animales, una ternera, un cabro, un pichón de 3 años cada uno, y tienes que partirlos por mitad y ponerlos así en línea. Y en la noche dice que se hizo una densa oscuridad y pasó una luz. Esta era la señal de que esa tierra Dios se la iba a dar a Abraham. Dios le dijo a Abraham: mira, tu descendencia va a ser muy grandísima. Serán como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas del mar. Así será la descendencia tuya. Y miren, nosotros somos descendientes ¿de quién? De Abraham. ¿Nuestro padre en qué? En la fe. Vamos a morir nosotros y vienen otras generaciones. ¿Descendientes de quién? De Abraham. Y los que ya murieron antes que nosotros han sido una descendencia ¿de quién? De Abraham. Miren, las promesas del Señor se cumplen, no se quedan allí.
o solamente las dijo y luego no se cumplieron. No, lo que Dios dice, Él lo cumple, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios todos los días que Él aumente en nuestras vidas, en nuestros corazones, la virtud de la fe, el don de la fe. Porque nuestra fe, nos dice el Evangelio, no llega ni tan siquiera a un grano de mostaza. ¿Y quiénes conocen el grano de mostaza de los que estamos aquí? Hay varios que lo conocen, bendito sea Dios. ¿Y este grano es grande o es chiquito? Chiquitín, ¿no? Les decía yo hoy en la mañana que yo sin lentes ya no puedo ver ese granito. ¿Cómo es de pequeñito? Imagínense si tuviéramos fe como ese grano de mostaza, le diríamos a este edificio de este pueblo de Colombia, arráncate y plántate allá en Baltimore. Y dice el Evangelio, obedecería, dice, si tuviéramos fe. Pero nosotros no llegamos ni a ese granito de mostaza en cuanto a la fe. Imagínense. La fe es una virtud tan grande que sin ella nosotros no podemos ver la gloria de Dios. No podemos ver quién es Dios. Sin fe no podremos entrar al reino de los cielos. Aunque queramos, no vamos a poder entrar si carecemos de la virtud de la fe. La fe, claro, no la vemos, ¿no? Nosotros no vemos la fe. La fe, pongámosle, es como la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica, ¿quién la ve? Nadie la ve, pero toque un cable de dos desnudos, ay, ay, ay. Se muere uno, ¿no? Si lo toca. Pero no vemos la energía que pasa por ese cable, ¿o ustedes la ven? No la ven. Es algo invisible, pero que está allí, está allí. La fe así es. ¿Quién puede palpar la fe con las manos? ¿Quién puede palparla físicamente como yo estoy agarrando esta cosa del micrófono? No podemos verla, pero sentimos en nuestro corazón, sentimos en nuestra vida interior ese don que Dios nos regala a nosotros. ¿O no sienten ustedes? ¿Cómo no? Cristo es un hombre invisible y el Evangelio dice, lo invisible es lo eterno, lo visible es lo que perece. Nosotros nunca hemos visto caminar a Jesús ahí por la Twin Rivers, ¿no? ¿O ya lo han visto ustedes? Bueno, un hombre que se llama Jesús, igual que ustedes, sí, pero Jesús, el Dios eterno, el Dios verdadero, nunca lo hemos visto, y ni se hagan la ilusión que lo van a ver, así como es Él. Bueno, Jesús en su palabra, en su doctrina, dice que somos la imagen y semejanza de Él. Claro que humanamente vemos a un Jesús, pero también Dios puede estar allí, o está allí de hecho, ¿no? En nosotros. Porque somos la imagen y semejanza de Él. Pero el hombre Dios, nunca lo podremos ver, solamente cuando lleguemos al cielo. Allá dice la Escritura, lo veremos tal cual es. Entonces sí lo veremos a Jesús. Pero para poderlo ver nosotros tenemos que tener fe. Para que Dios obre los milagros o obre en nosotros lo que le pedimos, tenemos que tener esa virtud. ¿Y esa virtud cuál es? La fe. Tenemos que tener esa virtud de la fe, ¿no?
para que Dios obre los milagros en nosotros. A la gente que se encontraba enferma en aquellos entonces cuando Jesús vino, la gente que se agolpaba y se ponía a la orilla del camino donde iba a pasar Jesús para que Él las tocara, que se encontraban enfermas, esa gente se curaba, se sanaba, porque tenían fe en ¿quién? En Jesús, en Dios. Si no hubiesen tenido fe, esa gente, bueno, iba a pasar Jesús y no les iba a suceder nada, ¿no? Hay que tener fe para que Cristo o para que Dios obre en sus hijos o en nosotros los milagros que le pedimos. Y la segunda lectura que acabamos de escuchar nos dice San Pablo a los filipenses que a él le da tristeza porque muchos son enemigos de la cruz. Miren, muchos son enemigos ¿de qué? De la cruz. Miren, porque muchos nos gusta pasarla bien, pero cuando vienen problemas, vienen dificultades por un lado y por el otro, ya no queremos. Somos enemigos ¿de qué? De la cruz. Y nos quejamos con Dios, que ¿por qué me pasa a mí estas cosas? Nosotros tenemos que llevar la cruz de Dios cada día. Y Dios a cada uno de nosotros le ha dado una cruz a la medida. No nos va a dar una cruz que no podamos soportarla o que no podamos llevarla, porque el que mejor los conoce es Dios. Se cuenta que un día, pues, un hombre llevaba la cruz y le sale un hombre vestido rojo, dice la historia, y le dice: mire esa cruz tan pesada que lleva, mira aquí está este serrucho, córtale un pedazo. Y aquel hombre fue obediente y le cortó un pedazo a la cruz y siguió caminando. Más adelante le vuelve a salir: mira, todavía está grande, aquí traigo el serruchito, córtale otro pedazo. Y aquel obedeció y le cortó otro pedacito a la cruz. Y siguió caminando y más allá le vuelve a salir, de tal forma que la crucita así se la dejó chiquita. El problema fue que iba a cruzar un río. Y el río estaba a la medida de la cruz primera que llevaba. Y cuando la puso no le ajustaba, ¿no? Ahí fue el problema. ¿Cuántos de nosotros el enemigo nos dice: ya no lleves esa cruz, tienes que tirarla, ¿no? Y nosotros obedecemos y la tiramos y no queremos caminar con la cruz. Y de eso hay muchos, o habemos muchos que ya no queremos llevar la cruz. Y aquí es donde Jesús dice que sube al monte Tabor a mostrarles ¿qué cosa a los discípulos? La gloria. Pero antes de eso les había dicho que Él iba a morir, que Él iba a padecer, que Él iba a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los judíos, a los fariseos, y que ellos le iban a dar la muerte en el monte Calvario. De ahí viene que sin cruz no hay gloria, que sin cruz no hay resurrección, que sin cruz nosotros no podemos ver la gloria de Dios. De aquí viene que el sufrir es interesante para encontrarnos con Dios o para encontrarnos con Cristo en el cielo. El Evangelio lo pinta de otra forma, lo dice de otra forma. Los cristianos tienen que ser probados como el oro en el crisol. Nosotros, para ver si somos buenos cristianos, tenemos que tener pruebas en la vida, ¿sí o no? Y bendito sea Dios que hayan pruebas, que hayan cosas
que hay que superarla, ¿no? Porque se imaginen si no hubieran cosas que superar, bueno, esta vida fuera aburrida también, ¿no? Siempre lo mismo, lo mismo. Yo pienso que sería aburrida, ¿no? Pero como hay problemas, hay dificultades en los cuales hay que enfrentarnos, esto como que le pone otro sabor a nuestra vida, ¿no? Y nosotros tenemos que encontrarnos con un montón de problemas, con un montón de dificultades, y esas cosas hay que superarlas con la ayuda de Dios, con la ayuda del Evangelio, con la ayuda de nuestro Señor. Nosotros podemos vencer cualquier debilidad o cualquier cosa que se nos avecine o que encontremos esas cosas. Porque sin cruz no habrá salvación. Sin cruz no habrá sábado de gloria. No habrá sábado de gloria sin cruz. Será difícil que haya, ¿no? Jesús, al explicarles cómo iba a ser la vida de Él, o cómo iba a morir, o cómo lo iban a crucificar, claro que los apóstoles, bueno, dijeron, esto está complicado, esto está difícil. Y muchos se iban de la presencia de Dios, algunos discípulos. ¿Por qué? Porque lo que le esperaba a Jesús no era fácil, era bien difícil, ¿no? Pero sus apóstoles, dice el Evangelio, que se llevó a ¿cuántos al monte Tabor Jesús? ¿Cuántos apóstoles se llevó Jesús? ¿Y ellos, cuáles eran? Bueno, algunos saben y otros no. Ahora ustedes tienen que saber, los que estamos acá, que se llevó 3 apóstoles, y estos eran Pedro, Santiago y Juan, como testigos, dice el Evangelio. Porque algunos pueden decir, y bueno, ¿y por qué no se llevó a los 12? Bastaba con 3, ¿no? Para ser testigos del acontecimiento que iba a suceder en el monte Tabor. Allá Jesús, bueno, no fue a comer a un restaurante de esos lindos, de esos caros, no. Jesús fue ¿a qué cosa? A orar. A eso fue Jesús. El Evangelio del domingo también nos decía, en el desierto, ¿qué fue a hacer Jesús? A orar. Al monte Tabor también Cristo fue a orar. Supongamos que aquí estamos en el monte Tabor, miren. Pongamos que aquí todos hemos venido a orar juntamente con Jesús, hoy en esta tarde o en este mediodía. Mientras oraba Jesús, dice que sus vestiduras cambiaron, sus vestiduras resplandecían, y él también, su figura era diferente, era distinta. Porque la oración tiene esa dimensión o tiene esa capacidad de cambiar la persona, de cambiar vida, de cambiar familia, de cambiar parroquias, de cambiar la iglesia en general. Eso es lo que tiene la oración. Yo creo que los que antes no oraban y ahora oran son diferentes, ¿sí o no? Porque la oración nos cambia, nos transforma, nos acerca más a Dios. Tenemos esa intimidad completa o directamente con Dios cuando hacemos oración. Así de que los apóstoles dice que se durmieron cuando estaban allá en el monte Tabor, y cuando despertaron, ¿qué vieron? ¿Qué es lo que vieron ellos? Vieron la gloria de Dios. Miren, vieron la gloria de Dios. Y allí estaban otras personas juntamente con Jesús. ¿Y quiénes eran? Moisés y Elías. Allí se encontraban esos dos, conversando con Jesús. Y conversaban de la muerte, de lo que le iba a pasar a Jesús.
Los 3 apóstoles, ellos quedaron admirados, impresionados, porque vieron la gloria de Dios. Hay un comentario que dice que Cristo les mostró a los apóstoles, a estos 3 hombres, estar unos segundos en el reino de Dios. Miren qué bonito es esto, ¿no? Estar unos segunditos en el reino de Dios. Por eso ellos dijeron, mira Jesús, ya no queremos ir allá de donde hemos venido, porque allá hay problemas, allá hay violencia, allá hay frío, hay coronavirus. Mejor ya no bajemos, hombre, quedémonos aquí. Si allá se sentían bien, hagamos 3 casas, dijeron ellos, y ya no volvamos allá a esa vida. Vamos a hacer una casa para ti, Jesús, para que te sientas bien, pero que ya no vayas a sufrir. Vamos a hacer una casa para Elías y otra para Moisés, pero ya no volvamos a ese sitio. Imagínense, ellos se sentían bien estando allá arriba. Yo creo que ahorita mismo nosotros nos sentimos bien de estar aquí, ¿sí o no? ¿O no se sienten bien? Claro que, bueno, más de algunos quizás desea que la misa que ya se haya terminado para irse. Pero creo que en su mayoría, bueno, sentimos bien de estar aquí, ¿sí o no? Sí. Porque aquí estamos en el Monte Tabor y estamos orando juntamente con Jesús, ¿sí o no? Sí. Y ya entre poco vamos a ver la gloria de Dios. Que es comernos el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Jesús. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a experimentar la gloria de Dios, así como aquellos hombres la experimentaron, ¿no? La gloria de Dios. Por eso San Pablo dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Miren San Pablo cómo los ensalza a nosotros. Cada uno de los que estamos aquí es un diplomático de Dios, pongámosle así, ¿no? Porque los embajadores que este país tiene en otros países son diplomáticos. A veces esos son mentirosos también, ¿no? Pero nosotros somos diplomáticos de Dios, pero no tenemos que ser mentirosos. Tenemos que cumplir a cabalidad las cosas de Dios o la voluntad de Dios. Llevando la cruz todos los días hacia el cielo, sin quejarse, sin protestas, ¿no? Así tenemos que llevar la cruz de Dios. Si nos quejamos o protestamos, bueno, la cosa no nos va a servir de nada. Si nos quejamos y protestamos, la cruz no tendrá sentido llevarla. Pero cuando le llevemos con amor, con entrega, con ilusión, con alegría, entonces esa cruz tendrá sentido el llevarla. Es difícil, fíjense bien, pero al final hay gozo, hay alegría. Hay muchas cosas que hablar en esta transfiguración del Señor, ¿no? Y la cruz nos transfigura. Decirles que sigamos llevando la cruz que Dios nos ha dado. Y no intentemos de llevar otras cruces que no sea la nuestra, sino llevemos la nuestra, ¿no? Porque a algunos de nosotros nos gusta meternos con la cruz que lleva el otro y no nos metamos. Suficiente con la que tenemos, ¿sí o no? Así es que sigamos pues pidiéndole al Señor esa fuerza, esa valentía para llevar la cruz de cada día que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Ave María Purísima. Bueno, de pie.